Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, que tengan un lindo y bendecido día viernes. El día de hoy vamos a compartir acerca de el ministerio del luchador. ¿De dónde surge esto? Israel, el pueblo de Dios, viene de una lucha, la de Jacob, que luchó solo con un hombre hasta que rayaba el alba, cuando iba al encuentro de su hermano Esaú, y lo encontramos en Génesis capítulo 32, versículo 29. Es decir, el pueblo de Israel surge de una lucha, pero no una lucha cualquiera. Jacob llamó a ese lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, porque él había visto a Dios cara a cara, y con quien él había luchado era con Dios. Lo que ocurrió ahí esa noche fue una profecía. Ninguna nación ha luchado jamás con Dios y con los hombres en este mundo como lo ha hecho Israel. Se llama Israel porque lucharon con un hombre que resultó ser Dios, y así han luchado durante siglos con un hombre en particular cuyo nombre significa el Mesías y que al final resulta ser Dios. Por ello, pero ellos no son los únicos luchadores. Ellos han pasado toda su vida luchando contra Dios. Pero no son los únicos luchadores. Las escrituras dicen que todo el que nace de nuevo, en primer lugar, se convierte en un ciudadano de Israel, como lo dice, del Israel espiritual, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 12, y Efesios 2, versículo 19. Y entonces nos convertimos en una nación luchadora. Y la palabra de Dios nos habla muy claramente de esa lucha en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, cuando nos habla de la armadura de Dios, y también la palabra en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, nos habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Por ello necesitamos ponernos toda la armadura de Dios para poder, que significa fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder soportar y apagar todos los dardos de fuego del maligno, y habiendo pasado el día malo, que permanezcamos firmes. Es decir, el ser un creyente es un sinónimo de lucha, es un sinónimo de batalla. Lo dice también la palabra en Mateo capítulo 11, versículo 12, que el reino de los cielos hasta el día de hoy sufre oposición, y solo los valientes y los esforzados lo arrebatan, y eso implica una lucha, una batalla. Lo mismo nos dice la palabra en segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 6, cuando Pablo habla acerca de lo que significa ser un creyente, y ser un creyente significa una batalla como la que libra el soldado, como la que libra el atleta, como la que libra el labrador, de tal manera que nosotros somos unos luchadores. El creyente es un luchador, y no es algo malo, luchar no es algo malo. Y mientras llegamos al punto en el que llegó Jacob y al que llegó Jesús, hasta el final de sus fuerzas, donde no podemos hacer otra cosa más que aferrarnos al Señor con todo nuestro ser y pedirle que Él nos bendiga. Tenemos una lucha contra nosotros mismos, contra el yo, contra el ego, contra la voluntad propia, contra la carne. Y esa es una lucha constante, es una lucha permanente por ascender a un nuevo nivel de encuentro con el Señor, de intimidad con el Señor. No tengamos miedo a la lucha. Por eso la palabra de Dios dice que el reino de los cielos solo los valientes y los esforzados lo arrebatan. Seamos valientes y seamos esforzados en esa lucha diaria por vencer la carne y por acercarnos cada día más al Señor, a sus bendiciones, a la intimidad, a la comunión con Él. Al final de cuentas, nosotros somos igual que Israel, seremos los más que vencedores. Al final de cuentas, usted y yo vamos a vencer y entrar en la eternidad con Cristo. Eternamente vamos a vivir con Él en las bendiciones de Él, donde ya no habrá más lágrimas, ni más tristeza, ni más dolor, ni más pecado, ni corrupción, ni problemas, ni dificultades, ni adversidades,
donde la vida será perfecta como la anhelamos en nuestro corazón, porque al final ese anhelo del corazón Dios lo ha puesto en cada uno de nosotros para que nos dirijamos precisamente a ese futuro, a esa esperanza, para que libremos esa batalla que necesitamos librar todos los días acá, en contra de las tentaciones, en contra de la carne, en contra del diablo, del mundo, y finalmente ser vencedores. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo, y por el otro lado, que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que no rehuyamos la lucha, no nos decepcionemos, no nos sintamos defraudados, porque el cristianismo es una batalla constante, es una batalla permanente. Más bien, armémonos con toda la armadura de Dios, con todo el poder de Dios que Él nos ha dado por su Espíritu Santo, para librar esa batalla, y no solo librarla, sino vencerla, ganarla. Usted y yo tenemos asegurada la victoria. Usted y yo tenemos asegurado que todo nos va a salir bien. La palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Así que podemos librar esa batalla con la absoluta certeza de que somos parte del ejército ganador, de que esa batalla la vamos a ganar. Recuérdese el misterio del luchador. Jacob luchó con Dios y obtuvo su bendición. El pueblo de Israel lucha con el Mesías y va a obtener su bendición. Usted y yo luchamos contra la carne, contra el pecado, contra las adversidades, y vamos a obtener nuestra victoria, nuestro galardón. Así que ánimo, adelante, que tengan un bendecido día viernes, y si Dios lo permite, por la tarde estaremos compartiendo otra perla de la palabra de Dios. Mientras tanto, les envío un abrazo, gracias por conectarse, que el Señor les bendiga abundantemente el día de hoy.